Frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Gaza e Israel y eliminar cárteles de la droga mexicanos y canadienses, además de enfrentar oposición demócrata y jueces en Estados Unidos, son las prioridades del presidente Donald Trump. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anuncia esta semana orden ejecutiva para sancionar bancos que discriminaron conservadores, principalmente JP Morgan y el Bank of America estarían en la mira. JP Morgan cerró las cuentas del general Michael Flynn, colaborador de Donald Trump. El mismo presidente Trump dice haber sido víctima de censura. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica pide a jueces revelar 5 días de testimonios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell ante el gran jurado. Nuestras audiencias incrementan, 2.23 mil en Singapur, seguido de México con 1.28 mil, Hong Kong con 967. En Estados Unidos se restringen visas para deportistas transgénero, hombres disfrazados de mujeres. Estados Unidos, secretario del Tesoro Scott Bessent no quiere ser presidente de la Reserva Federal, aclaran rumores. En Brasil, persecución política. La dictadura del socialista Luis Ignacio Lula da Silva impone brazalete electrónico y prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro por liderar manifestaciones contra abusos de poder. Implosión y accidente de submarino Titán que descendió para ver restos del Titanic pudo haberse evitado, declara guardia costera Jason Neubauer. Donald Trump podría imponer un arancel del 250% a importación de medicamentos, al ser un asunto de seguridad nacional que se produzcan en territorio estadounidense. Juez federal rechaza libertad para el rapero Sean Diddy Combs, que había ofrecido una fianza de $50 millones para quedar en libertad. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños. 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Puedes seguirme en @allrighthr. En Tamaulipas, brutalidad. Asesinan a delegado de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, Ernesto Vázquez. Lanzan granada contra su camioneta de color negro, explota, él baja de la camioneta y le disparan sobre la carretera Reynosa. Que en paz descanse. El hecho es denunciado por el periódico La Derecha Diario como narcoterrorismo. En Italia, el gobierno de la presidente Giorgia Meloni, de extracción católica, considera que es un error grave la ocupación en la Franja de Gaza. Pakistán. El gobierno de Pakistán niega que soldados pakistaníes estén participando en favor de Rusia en la guerra con Ucrania. Proliferan canales hechos con inteligencia artificial sobre declaraciones del Papa León XIV que no declaró. Jalisco. Asesinan a 4 personas en un taller de Tlaquepaque. Ucrania. Para evitar acuerdo con Rusia,
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que la OTAN comprará $500 millones en armas estadounidenses. Falleció Jenin Campos, mujer participante del concurso MasterChef. Un muerto y 10 heridos por ataque con drones rusos en Ucrania. China entrega sistemas antimisiles y antiaviones estadounidenses HQ-9B al régimen de Irán. Italia. Haití. Cierra embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe debido a inestabilidad, violencia y balaceras. En el Reino Unido, el presentador de noticias Jay Blades es acusado de violación. República Dominicana, sismo de 5.2 grados. Empresa surcoreana Naver, apodado el Google coreano, compra la red española de ventas de segunda mano Wallapop por 600 millones de euros. Pemex anuncia 3 nuevos gasoductos en el Pacífico Sur. Difunden video del año 2013 en que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, declaró que liberar a la secuestradora francesa Florence Cassés fue una monstruosidad. Declaró, si el proceso estaba mal, había que reponerlo y hacer justicia, y dejaron en indefensión a las víctimas al ponerla en libertad. Ahora, para encubrir los crímenes de la barredora, el asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz, y además que del asesinato de la maestra se sume el asesinato de 8 presos en un penal de Tuxpan por la misma mafia, conocida como la mafia veracruzana antes de las sombras, que se cree está ligado a Rocío Nale, y acusa a Anabel Hernández, que está plenamente confirmado que está ligado a Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz por el partido Morena. La impunidad de Adán Augusto López, los lujos de Andy López Beltrán, quieren armar una telenovela para no hablar de los asuntos importantes, de los asuntos de corrupción de Morena. Sería con declaraciones del secuestrador Israel Vallarta, identificado por 13 de sus víctimas como su agresor. Juez lo libera no porque lo haya encontrado inocente, sino porque dice que el montaje que se presentó en televisión organizado por Genaro García Luna ligado a Manuel Bartlett habría corrompido o violado el debido proceso. La morenista Ernestina Godoy anuncia que participará en la creación de una reforma electoral contra la democracia mexicana a pedido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Godoy tiene antecedentes de ser parcial, siendo fiscal de la Ciudad de México, además de haber participado en delitos como espionaje contra Santiago Taboada del Partido Acción Nacional. En tendencia, narcopresidenta espuria Claudia. Acusan que sus declaraciones en la conferencia mañanera son falsas y que hay 0 carpetas de investigación contra el expresidente Felipe Calderón o sus ex colaboradores, entre los que se encuentra también el doctor Gatell. Difunden memes de camiones Barredora con el logo de Morena en referencia al grupo criminal tabasqueño La Barredora, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, que es asociado con el exgobernador Adán Augusto López, amigo personal del comandante H, prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez Requena. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
5 de agosto, vamos con el santoral de este día. Me escuchas en este 5 de agosto del año 2025. Qué gusto que estén escuchando el programa. Vamos a tener nuevas dinámicas para hacer comunicación. Comenzamos. Bueno, pues hoy se celebra a Nuestra Señora de las Nieves, dedicado a la Basílica de Santa María en tiempos del Papa Sixto III, entre los años 432 al 440. Hoy se celebra también a San Abel, monje de Lobes del siglo VIII. El joven Abel era un escocés que murió en Lobes, Bélgica, en torno al año 770. También se celebra a Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, España. San Emigdio Ascoli. San Emigdio de Ascoli, en Piceno, Italia, al que se venera como primer obispo de esta ciudad y como mártir del siglo IV. También se celebra a Santa Nona de Nacianzo, del siglo IV, Capadocia, esposa de Gregorio el Viejo y madre de los santos Gregorio el Teólogo y de Cesareo y Gorgona. También se celebra a San Memio de Chalons, del siglo III. Se le venera como el primer obispo de esa ciudad entre los siglos III y IV. Se celebra al beato Pedro Miguel Noel, del siglo XVIII. En el brazo de mar frente a Roquefort, en la costa francesa, beato Pedro Miguel Noel, presbítero de Rouen y mártir, que durante la Revolución Illuminati o Revolución Francesa, por ser sacerdote, fue encerrado de modo inhumano en un barco, donde acabó con su vida contagiado de peste. También se celebra a San Casiano de Autun, del siglo IV. En la Galia Lugdunense, San Casiano obispo. Se celebra también al beato Francisco Sanfredini, del siglo XIV, en el monte Granario, Piceno, Italia. Fue popularmente Secchi de Pesaro, de la Orden Tercera de San Francisco, que después de haber empleado todos sus bienes entre los pobres, se retiró a un lugar solitario que había preparado y fue ejemplo admirable de penitencia, oración y buenas obras durante casi 50 años, en torno al año 1350. Santa Margarita de Septempeda, del siglo XIV. San Severino Marché, ahora se llama así, también en la región de Piceno, Santa Margarita viuda. San Paride de Teano, en el siglo IV. Fue obispo, el primero según se cree en ocupar esa sede episcopal. San Venancio de Viviers, del siglo VI. Junto a Rodano, Galia, fue obispo en torno al año 535. San Viator Tremblefi, del siglo VI. En la región de Sologne o Sologne, Francia, Viator eremita. Santa Afra de Augsburgo, mártir convertida por la fe por el santo Narciso en Augsburgo, Austria. Vamos a profundizar en la veneración a Nuestra Señora de las Nieves. Una vez en el concilio de Éfeso, 431, proclamó la maternidad divina de María el Papa Sixto III. Erigió en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios. Recibe también el nombre de Santa María de las Nieves porque el sitio donde había de construirse quedó señalado de modo milagroso con una fuerte nevada en pleno verano. Es decir, que esto del calentamiento global pues se puede poner mucho en duda, ¿no? Ayer les comentaba, por ejemplo, de la vida del santo cura de Ars, que pueden escucharlo en el podcast de ebooks en hroficial.blogspot.com. En la pestaña que dice Saints, bueno, pues ahí pueden escuchar la vida del santo cura de Ars, cómo es que de pronto pues hubo una oleada de calor muy fuerte por estos días en Francia. O sea, no es algo nuevo lo que hoy se está viendo, ¿no? Pero esto sí fue algo singular porque nunca había nevado. Entonces por eso se le considera Santa María de las Nieves. Si alguien tenía la duda, pues que en pleno verano nevó.
En la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María y uno de los templos más visitados de Roma y de toda la cristiandad, hoy se celebran las advocaciones de María, Nieves y Blanca. Fue aquí precisamente cuando en el año 431 se proclama la maternidad divina, es decir, María, Madre de Dios, se reconoce, ya existía, pero se reconoce por el Papa Sixto III en Roma, Italia. También vamos con Santa Nona de Nacianzo, de Capadocia, esposa de San Gregorio el Viejo. Sí, o sea, era un matrimonio, fueron santos. Madre también de los santos Gregorio el Teólogo, Cesareo y Gorgona. Ellos no fueron santos, pero sí, los tres fueron santos también reconocidos. Bueno, San Gregorio el Viejo, vamos a ver si podemos encontrar algo de información sobre este personaje. San Gregorio el Viejo fue obispo de la sede de Nacianzo, provincia romana de Capadocia, sin embargo es recordado sobre todo como patriarca de una importante familia de eclesiásticos. O sea, era un matrimonio, tuvieron hijos y ellos fueron religiosos, porque últimamente se habla mucho con polémica sobre qué pasaría si de pronto la iglesia tiene una reorganización administrativa y declara que sí se pueden casar, por ejemplo, los sacerdotes. No es un dogma de fe que tengan que ser célibes. Sin embargo, se entiende que como es el sacerdote abraza a la iglesia como esposa, pues entonces es ejemplo de Jesucristo que no tuvo esposa y de esa forma no podría tener un matrimonio porque hasta se podría equiparar a un adulterio. Pero es el caso de San Gregorio el Viejo, Gregorio de Nacianzo, que vivió entre los años 276 al 374, fue obispo de la sede de Nacianzo en la provincia romana de Capadocia. Es recordado sobre todo como patriarca de una importante familia de eclesiásticos, miembro de los ipsistarianos con H al principio, adoradores de ipsistos, secta judeopagana que floreció aproximadamente en torno al año 200 a.C. y el año 400 con grupos principalmente en Asia Menor y en las costas rusas del Mar Negro. Reúne una serie de elementos tomados del cristianismo. Bueno, él estuvo en esa secta. Gregorio fue convencido para que se convirtiera plenamente al cristianismo por su esposa Nona en el año 325. A Nona la celebramos hoy. Tanto Gregorio como Nona provienen de familias acaudaladas, y Gregorio fue capaz de financiar personalmente la construcción de una iglesia en la región. En el año 328, Gregorio fue seleccionado por el obispo Nacianzo, un cargo que desarrolló hasta su muerte. Gregorio suscribió el entendimiento arriano de la Trinidad. Sin embargo, esto fue durante un breve periodo y rápidamente renunció a la creencia en la Trinidad en la forma en la que pensaban los arrianos. San Gregorio y Nona, Santa Nona, tuvieron 3 hijos. Una hija que fue Santa Gorgonia o Gorgona, sobrevivió a sus padres solo un año. Fue alabada en elogio de su hermano como una esposa cristiana modelo. Su hijo menor, Cesareo de Nacianzo, estudió en Cesarea Masaca y en Alejandría y se convirtió en médico. Sirvió en Constantinopla como médico de la corte, tanto para Constancio II como para Juliano, y falleció en torno al año 368. El hijo mayor, también llamado Gregorio, a veces conocido como Gregorio el Joven, sirvió junto con su padre primero como sacerdote y luego como coadjutor. Gregorio el Joven más tarde se convertiría en el patriarca de Constantinopla. Pero bueno, estamos hablando de San Gregorio de Nacianzo el Viejo, quien fue obispo, o sea, sí tuvo un cargo religioso, obispo de la sede de Nacianzo en la provincia romana de Capadocia, y además estuvo casado con Santa Nona y tuvo varios hijos. Tuvo 3 hijos, ¿no? Y todos fueron importantes, todos fueron reconocidos como santos
por su participación, su arrojo, su dedicación en la fe. Nona de Nacianzo o Naciancena era la esposa del obispo Gregorio el Viejo, madre de Gregorio el Teólogo, Cesareo y Gorgonia. Se casó y convirtió a su esposo al cristianismo, quien formaba parte de una secta que eran los seguidores de Ipsistos, los ipsistarianos. Su hijo Gregorio habla de una ocasión 351 cuando Santa Nona enfermó de severidad y parecía estar a punto de morir. Gregorio iba camino a visitar a un amigo, pero se apresuró a volver a visitar a su madre, quien mientras tanto había empezado a recobrarse teniendo una visión en la que Gregorio le había dado pasteles mágicos marcados con la señal de la cruz y lo bendijo. Nona es defendida por su hijo como un modelo de maternidad cristiana. Dice: mi madre era digna compañera de tal hombre como mi padre y sus cualidades eran tan grandes como las de él. Ella provenía de una familia piadosa, pero incluso más piadosa que ellos fue ella. Aunque su cuerpo era nada más que el de una mujer, en su espíritu estaba por encima de todos los hombres. Su boca nada conocía salvo la verdad, pero en su modestia ella callaba sobre aquellas obras que le dieron gloria. La guiaba el temor de Dios. Ese es el ejemplo de la vida de Santa Nona, y me llamó mucho la atención precisamente por eso de que ellos pues estaban casados. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Vamos ahora con acontecimientos importantes de un día como hoy, 5 de agosto. Año de 1341 en Jaén, España. Alfonso IX conquista a los musulmanes de la villa de Alcalá la Real. Año de 1919, en lo que actualmente es Turquía, el general turco de origen judío y miembro de la masonería, además de socialista, Mustafa Kemal Atatürk, ligado al Imperio Británico, se subleva junto con sus partidarios en el Congreso Nacionalista de Erzurum contra el gobierno de Damat Ferid. Recordemos que pues la familia Slim estaba precisamente en territorios del Imperio Otomano y evitando precisamente tener que servir militarmente, migran a México. Un linaje que de pronto se convierten en los más ricos del país, sin ser de origen mexicano. Año de 1920, en Alemania, el Reichstag, el Parlamento alemán, aprueba la ley sobre desarme. Año de 1921, otra vez en Turquía, el masón socialista de origen judío, oficialmente se declaraba islámico, Mustafa Kemal Atatürk, obtiene plenos poderes para iniciar una guerra contra Grecia. Año de 1939, en España, el gobierno del general Francisco Franco ejecuta a 63 terroristas de las Juventudes Socialistas Unificadas. El día de hoy, pues los socialistas rabian de ira, sobre todo con relación a este acontecimiento, a al fusilamiento de terroristas del socialismo internacional.
En el año de 1947, el presidente de los Estados Unidos, el masón Harry S. Truman, miembro de la Orden de Molay como Walter Elias Disney, dispone que el pueblo de Puerto Rico pueda elegir su propio gobernador. Los puertorriqueños durante mucho tiempo han querido formar parte de los Estados Unidos, pero no se les ha integrado plenamente como un Estado-nación, como un Estado libre y soberano. Año de 1985, en Los Ángeles, California, se quita la vida Paul Breckman. Paul Breckman fue tripulante del avión bombardero que arrojó la bomba atómica contra las poblaciones católicas de Nagasaki el 9 de agosto de 1945. O sea, ni siquiera llegó a conmemorarse un aniversario de la fecha. Se quita la vida. Que si se quitó la vida por haber arrojado o por haber participado en arrojar una bomba atómica contra una población civil católica por órdenes del masón Harry S. Truman, bueno, eso podría ser un tema de hoy, ¿no? Un tema importante a revisar. Bueno, pues meternos en este asunto es tratar de navegar en información secreta, porque resulta ser que de esto no se quiere hablar por parte de los gobiernos que detonaron esas bombas atómicas contra 2 ciudades civiles católicas. Bueno, pues en el caso del señor Paul Breckman, tenía 60 años de edad cuando se ahorcó en su casa de Los Ángeles. Sentía remordimiento, al parecer, de haber participado en la detonación de bombas atómicas en Japón. Sin embargo, pues el gobierno lo manejó con completo secretismo, así que aunque hubiera podido existir alguna carta pidiendo perdón, pues no se tuvo conocimiento de ella, no se logró conocer, ni siquiera de su existencia. Es una especulación. Se dice que otro piloto, de nombre Robert Lewis, dijo: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», al ver lo que había ocurrido. Un caso distinto es el caso de Paul Tibbets. El piloto Paul Tibbets nunca dijo sentir remordimiento ni ninguna culpa de haber detonado esa bomba, considerando pues que fue un acto de guerra. Otro caso es el de Charles Sweeney. Charles Sweeney tampoco se arrepintió de haber detonado dichas bombas. Sobre los japoneses, Sweeney declaró lo siguiente: «Yo vi esos hermosos jóvenes siendo maltratados y asesinados por esa fuerza militar maléfica», yo creo que se refiere a lo de Pearl Harbor, «que era el enemigo. No tengo la menor duda de que el presidente Truman tomó la mejor decisión posible al ordenar que se tiraran las bombas atómicas». El caso del piloto Claude A. Early terminó internado en un hospital psiquiátrico sin homenajes, y al parecer el gobierno de los Estados Unidos, como él apoyaba las causas pacifistas y condenaba la detonación de las bombas atómicas, pues lo satanizaron como un hombre irresponsable, alcohólico, corrupto moralmente, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar para tratar de descalificar la actitud de Claude Early contra la proliferación de las armas de destrucción masiva, contra la guerra, y bueno, se le descalificó de esa forma. Estos fueron los acontecimientos más importantes de un día como hoy, las cosas que en ninguna otra parte te contarán. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos.
Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Bueno, pues ahora continuamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Periódico Reforma: arma Claudia Sheinbaum su propia comisión para hacer una reforma con puros integrantes de la Cuarta Transformación. Una reforma electoral que atenta contra la democracia de México, ni siquiera incluye a los integrantes del INE. Bueno, ni siquiera a Guadalupe Tadei, que ha sido tan servicial. Reforma: matan en Tamaulipas a delegado de la Fiscalía General del Estado, en plena hora pico en una carretera reconocida. Esto a 1.6 kilómetros de la Fiscalía. No hay detenidos. Periódico Reforma: ejecutan en Cancún al líder de la CROC, Mario Machuca, exdiputado del Partido Verde. Periódico Reforma: se fuga un capo criminal, y la fuga de este capo criminal arriesga un acuerdo sobre narcotráfico entre México y el gobierno de Donald Trump. Es lo que dice el periódico The Wall Street Journal. Un chino dedicado al tráfico de fentanilo con el cártel de Sinaloa de nombre Si Don Sang, alias el brother Juan, se habría escapado. Periódico Reforma: dejan cadáveres de 3 personas en Veracruz. Son 3 cabezas humanas, cuerpos descuartizados sobre la carretera Poza Rica Cazanes. Eso no está bien. Bueno, pues a la altura de Papantla. Se cree que fue el grupo criminal conocido como Grupo Sombra, que está implicado en las extorsiones en el penal de Tuxpan y también en el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz, que la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale, se dedica a negar cínicamente. Periódico Reforma: hallan 32 cadáveres en fosa clandestina en La Calera, en Irapuato, Guanajuato. Periódico El Universal: Andrés Manuel López Obrador sabía de las denuncias de delitos por tráfico ilegal de combustible o huachicol fiscal y tráfico ilegal de autos en aduanas. Sabía Andrés Manuel López Obrador de los delitos de quien nombró como titular de aduanas, Alex Tonatiu Márquez. No le importó a Andrés Manuel López Obrador. Periódico El Universal: designan a Omar Reyes, cercano a Omar García Harfuch, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice la prensa, dice el periódico El Universal, que este sería un mensaje a favor de Estados Unidos, ya que este señor Omar Reyes fue funcionario de la Interpol, que la Interpol, bueno, pues sería una policía internacional que obedece fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos contra el narcotráfico. También, pues hay que recordar que Omar García Harfuch está actualmente bajo investigación de Estados Unidos y bajo amenazas o presiones del presidente Donald Trump, ya que a este narcopolicía ligado a Genaro García Luna también se le puede volver copartícipe o responsable de delitos del crimen organizado.
Periódico El Universal, imparable la violencia en el norte de Veracruz, homicidios, descuartizados, desaparecidos, secuestros. El Grupo Sombra sumaría más de 382 asesinatos violentos y Rocío Nale pues dice que no hay problemas en su estado. Periódico El Universal, reubican zonas de consumo de marihuana. El gobierno de Claudia Sheinbaum no combate las adicciones a la hierba, sino que los mueve a un lugar donde sean menos visibles. Dice que restauran la Plaza de la Información. Periódico El Sol de México, alerta Luis Carlos Ugalde que las intenciones de Morena con esta reforma electoral son desaparecer definitivamente el INE y restablecer el sistema priista que pues hacía los fraudes electorales desde la Secretaría de Gobernación. Desde la Secretaría de Gobernación, donde estuvo Manuel Bartlett, que el mismo Morena, antes Morena, acusaba que habían hecho un fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Gortari en 1988. El Sol de México, el supuesto investigador de fantasmas, Carlos Trejo, personalidad polémica de la televisión, no es artista, no es tampoco intelectual, es una persona que da entretenimiento. Bueno, pues ahora dice que va a ser cantante y que está fusionando el rock pesado con el regional mexicano. También asegura que como supuesto investigador de cosas sobrenaturales o fantasmas, ha visto la sombra de John Lennon y que ha escuchado la voz de Michael Jackson. Periódico Excelsior. La mayoría de los mexicanos son obesos y tienen caries. 37% de 3.9 millones de alumnos en escuelas públicas tienen obesidad y el 55% tiene caries. Periódico Excelsior, bueno, pues Claudia Sheinbaum crea comisión para destruir la democracia con una reforma electoral, para engañar a los mexicanos, dice que va a hacer una consulta ciudadana, pero una vez terminada la reforma, únicamente una vez terminada la reforma, con todas las exigencias de Claudia Sheinbaum, entre las que está desaparecer los plurinominales. ¿Se acuerdan que Morena, el PRD, hacían alianza siempre con esos políticos de minorías para destruir, para frenar reformas que quisiera hacer el PAN, el PRI? Bueno, pues ahora dice que van a desaparecer esos plurinominales para fortalecer las mayorías ilegales de Morena con compra de votos. Periódico Excelsior, Estados Unidos cobrará fianza para una visa en $15,000. Más de $15,000 y va dirigida contra personas de países que patrocinen el terrorismo. Es un programa piloto que estará vigente durante 12 meses. Esto podría afectar a México, considerado que México está dentro de la lista de patrocinadores del terrorismo junto con China e Irán, debido a las malas acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum teniendo una alianza inaceptable con grupos criminales. Periódico Excelsior, olvidan ahorrar de forma voluntaria en las Afores. Solo 8% hacen aportaciones voluntarias a su cuenta de Afore. Excelsior dice que pues es fundamental ahorrar en la Afore para la vejez. Sin embargo, hay gente que lo pone en duda, ¿no? Porque este dinero no estaría generando los dividendos que se podría en otros lugares. Periódico El Debate, 100 casos de dengue en Culiacán. Al parecer, pues la presencia de cadáveres por las masacres que están ocurriendo en Sinaloa, pues tienen un efecto en la salud. Milenio, con granadazos y a tiros matan delegado de la Fiscalía General de la República, esto en Tamaulipas, a plena luz del día. La verdad es que hoy el periódico Milenio lo dice con todas sus letras, así es como se deben de comunicar las cosas. Milenio, asesinan en Cancún a dirigente obrero priista en medio de una cortina de humo, utilizando a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, para tratar de distanciar al pueblo de los crímenes de la barredora en Tabasco con Adán Augusto López. Periódico AM de Guanajuato. Tras hallar fosa clandestina en La Calera, pues siguen desenterrando cuerpos, suman ya 32 cadáveres en La Calera, otro campo de exterminio. 15 cuerpos ya han sido identificados. Pasamos ahora con el órgano oficial de propaganda de Morena, que es La Jornada, Amarillismo. Para atacar el gobierno del presidente Donald Trump en defensa de grupos criminales que financian a Morena, pues el partido dueño de La Jornada dice que a 80 años de Hiroshima, se refiere a la detonación de las bombas,
ponen un mensaje de paren bombas contra Palestina. Vamos a ser sinceros, en Japón a la gente no le interesa lo que ocurra con terroristas islámicos, particularmente Asia es intolerante, y con Asia me refiero a China, a todos los países, son intolerantes con África y con la secta terrorista islámica. Muy interesante, ¿no? Y ahí ponen una pequeña lona que tiene ese mensaje. Nada tiene que ver el crimen de detonar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que lo que comete Israel en Palestina. Nada, absolutamente nada tiene que ver, no hay punto de relación posible. Y luego nos encontramos con este mensaje que en vez de recordar, que en vez de recriminar a la masonería, porque era un presidente de la masonería, Harry S. Truman, lo que hicieron en Japón, o lo que hicieron en Dresde, que incluso fue más numeroso en víctimas que las mismas bombas atómicas, pero de los crímenes de la Fuerza Aérea Británica y estadounidense en Alemania, no se menciona absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la izquierda no podría hablar de crímenes contra los alemanes, porque odian Europa, odian Estados Unidos, entonces los crímenes únicamente pueden ocurrir en un país asiático. Bueno, pues la jornada en defensa también del terrorismo islámico del Hamas pone esto en sus portadas porque no quiere hablar de las masacres que se han cometido contra mexicanos, contra niños, durante la dictadura de Claudia Sheinbaum, judía atea y socialista, ligada al cártel de Sinaloa. Entonces, pues la jornada prefiere hablarnos de que en Hiroshima alguien, que no da la cara, pone una lona en las ruinas de Hiroshima diciendo paren las bombas en la franja de Gaza. No hay relación, pero intentan moverlo para acá. Ahora, debe de notarse, porque esto no es algo natural, no es algo orgánico, no es una demanda que venga de los pueblos dramatizar lo que ocurre en la franja de Gaza. No es algo que sea normal. Esto es pagado por mafias internacionales. Por eso vemos a la OMS, a la ONU, vemos a Médicos Sin Fronteras, vemos a puras organizaciones que se dedican a asesinar niños por aborto, a proteger y encubrir el socialismo, las prostituciones que hace el régimen de Cuba, los crímenes de las dictaduras socialistas que dicen que en Venezuela no está pasando nada, que dicen que en Nicaragua no está ocurriendo nada, que dicen que en países bajo la opresión socialista como Cuba no está ocurriendo nada. Bueno, pues esos organismos corruptos, igualmente la prensa corrupta que está encabezada por el New York Times, Reuters, la AP, todas esas agencias se centran en defender el terrorismo del Hamas en la franja de Gaza. ¿Por qué? Pues por intenciones políticas, por pura fijación política. No hay otra forma de definirlo. Y que a México, pues a México se lo lleve el diablo, ¿no? Porque realmente pues no les interesa reportar lo que pasa en nuestro país. Nuestro país está en una situación más desesperada que la misma franja de Gaza. Tampoco parece a la prensa internacional importarles que hay 1,200 personas que asesinó el Hamas y que los palestinos nunca han sido capaces de organizarse para entregar a los terroristas del Hamas y ejecutarlos públicamente. Deberían de ejecutarlos públicamente porque han perjudicado la vida. No parece tampoco que la prensa internacional esté preocupada porque los terroristas del Hamas utilizan mujeres y niños como escudos humanos. Eso sencillamente no le importa a la prensa ni a la mafia mediática que representa la jornada. Vamos con otro periódico. Bueno, pues una buena noticia en medio de tantas malas. Y es que el pueblo de México, ya saben que cambia mucho la población dependiendo del estado, ¿no? Pues ocurre que el periódico El Informador dice que Jalisco no le hace caso a Claudia Sheinbaum en el desarme. Mandan por un tubo a la narcopresidente Claudia Sheinbaum que exigía que les entregaran las armas para empoderar al ejército represor y a los narcotraficantes, a los cárteles de la droga. Pues los mexicanos de Jalisco, los jaliscienses, no creen en el desarme para poder ser asesinados por criminales o estar en desventaja contra la dictadura de Sheinbaum. La gente sabe que es importante tener una pistola a la mano para poder defenderse de un régimen opresor.
La gente no entrega sus armas. La cifra es realmente sorprendente. Únicamente se canjearon 9 armas en todo Jalisco con el proceso de intercambio. Únicamente 9 armas. Los jaliscienses no creen en entregar sus armas para que les den dinero. Saben que es más importante estar armado para defenderse de criminales, de delincuentes comunes y hasta del mismo gobierno. Fue ahí, precisamente en Jalisco, donde se dio un fuerte alzamiento en armas durante la Guerra Cristera. Esto no le ha de gustar nada a la represión de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, al igual que Hitler o Stalin, quiere quitarle las armas al pueblo mexicano para empoderar al Estado represor y omnividente, o sea, porque ahora establecen un sistema de vigilancia nacional. Fíjese nada más la hipocresía de Claudia Sheinbaum. Mientras habla de supuesto pacifismo, de desarme, pues ordena licitaciones en Estados Unidos y en el Estado de Israel para la adquisición de 300,000 armas de guerra. ¿Se prepara Claudia Sheinbaum para una guerra contra el pueblo de México? ¿O contra quién? ¿Le autorizarán la venta de armas a un régimen represor que ha participado? Se sabe que los militares de Sheinbaum han participado en desapariciones forzadas, han colaborado en encubrir campos de exterminio como el campo de Teuchitlán. Se saben muchas cosas. No creo que sea buena idea ni algo aceptable que les vendan armas. Y también, bueno, pues esto exhibe por otro lado la mucha hipocresía, las muchas mentiras de la doctora Claudia Sheinbaum, porque si por un lado dice apoyar a los terroristas del Hamás en la Franja de Gaza, ¿por qué ahora quiere comprarles armas a los que llama criminales a través de su periódico La Jornada? ¿Por qué quiere comprarle armas al Estado de Israel? No son pocas, son 300,000 armas de guerra para el ejército represor mexicano. Qué interesante. Muy, muy interesante todos los movimientos que hace la doctora Claudia Sheinbaum, que siempre brillan, pues, sobre todo por su incoherencia. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Pues llegamos al final de este programa. Gracias por su atención. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Vamos a despedirnos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima.